¿Qué tal, ingenieros? Muy buenos días. Espero que estén llevando una llevadera, válgame la redundancia, cuarentena. La clase de hoy va a ser teórica porque vamos a pasar a un tema nuevo y vamos a trabajar con el material del libro de mecánica de vectorial para ingenieros dinámica propuesto por el autor Beer en Johnston. Ya lo conocemos. Y este es un material que ellos nos preparan para ustedes como estudiantes. Entonces vamos a analizarlo y nos vamos a basar en este para dar la clase teórica. Vamos a comenzar. En la figura se muestra una pelota la cual está rebotando en repetidas ocasiones con el suelo y se va marcando la trayectoria de esta pelota. Entonces, como ustedes saben, existe un cambio de energía. ¿A qué me refiero? Pues resulta de que en un inicio, cuando está en la mano, esta pelota probablemente justamente en ese instante de tiempo está en reposo. En el momento en el que se lanza, ese reposo comienza a desaparecer, o más bien desaparece, y empieza a adquirir una velocidad, logrando con esto adquirir energía cinética. Entonces, todo lo que está pasando justamente en esta imagen no es otra cosa más que un cambio de energía. En específico, si nos vamos a lo más general, es un cambio de energía potencial y energía cinética. ¿Observan a qué me refiero? Y hay otro tipo de energía más, pero ahorita vamos a hablar de este. Observen, en el primer instante de tiempo en el momento en el que la pelota está justamente en el suelo, en la mano de la persona, en ese momento tenemos energía potencial. La energía cinética vale 0. En el momento en el que esta pelota se arroja, comenzamos a tener una energía cinética. Pero conforme va disminuyendo la altura, la energía potencial, también va disminuyendo. Y la energía cinética aumenta. Pero aquí viene el primer instante interesante de analizar. Primero, veamos qué es lo que está pasando cuando la pelota rebota. Probablemente muchos de ustedes dirán, profe, pues sí, efectivamente, la energía cinética se está transformando ahora en energía potencial. Eso lo hemos dicho desde un inicio. Pero aquí pasa un detalle muy importante y vamos a darle una explicación a lo siguiente. Vamos a suponer que aquí en este suelo es nuestro plano de referencia, es decir, a partir de ahí, hacia arriba, la energía potencial va a tener un valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la pelota está justamente en esta posición inferior, no existe energía potencial. Tampoco existe energía cinética. Entonces aquí lo interesante es, pues, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Porque si ustedes observan, ya no hay ninguna otra carga externa que me pueda elevar nuevamente la pelota. No hay ninguna otra carga externa. No hay ninguna fuente de energía que me permita hacer un trabajo para que esta pelota se mueva. Entonces, si la energía potencial aquí vale 0 y la energía cinética aquí vale 0, entonces, ¿por qué la pelota se mueve? La solución, o más bien la respuesta es la siguiente. Resulta de que, en efecto, o más bien, para darles una pista, para que sigan pensando un poquito más, vamos a imaginarnos que esto no es una pelota ahora. Vamos a imaginarnos el mismo escenario, pero ahora no con una pelota, sino más bien con una bala de cañón. Seguramente si hacemos el mismo procedimiento con una bala de cañón, lo más probable es que al momento de que esta bala de cañón caiga, puede rebotar muy poco y de pronto se va a ir rodando. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque pues, la bala de cañón en teoría se rige bajo las mismas leyes físicas que la pelota. Sin embargo, la bala de cañón, al ya llegar a su energía potencial de 0, a lo mejor subió muy poco, pero ya después comenzó a rodar, adquiriendo nuevamente energía cinética. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Pues resulta de que en esta posición en la que la pelota tiene energía cinética de 0 y energía potencial de 0, aparentemente,
existe la elasticidad de la pelota. Y esta elasticidad de la pelota hay que recordar que almacena energía. De hecho, hay algo muy interesante aquí. Como saben, existen diferentes tipos de energía. Está la energía térmica, la energía química, la energía eléctrica, energía potencial, cinética, etc. Sin embargo, si nosotros quisiéramos almacenar algún tipo de energía, nos daríamos cuenta de que algunos tipos de energía es sumamente complejo almacenarlos. Un ejemplo claro de ello es la temperatura. Si yo quisiera almacenar temperatura, seguramente tendría una gran cantidad de pérdidas, ya que los sistemas adiabáticos totalmente son sistemas ideales. Otro ejemplo, la energía eléctrica. Aunque no lo crean, se va perdiendo energía eléctrica en el almacenamiento y la transmisión. Existen algunos métodos con los cuales podemos almacenar energía, los cuales suelen ser un poco más eficientes, es decir, suele haber menos pérdidas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo requiero almacenar un trabajo. Si yo requiero almacenar un trabajo, lo que voy a hacer es, voy a implementar un resorte, de tal manera de que voy a comprimir ese resorte, es decir, le voy a imprimir trabajo a ese resorte y lo voy a atorar con algo, con lo que ustedes deseen. Lo amarramos ese resorte con un hilo y se queda comprimido. Mientras ese resorte está comprimido, tiene trabajo almacenado, de tal manera de que a la hora de que nosotros cortamos el resorte, o cortamos el hilo, perdón, en ese momento todo ese trabajo que tenía almacenado es liberado y es prácticamente intacto siempre y cuando no haya existido una deformación plástica en el resorte. Estamos hablando idealmente, que no haya una deformación plástica en el resorte y que no haya factores de arrastre entre otras tantas cosas, o cualquier irreversibilidad que pueda tener nuestro sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la pelota lo que hace es almacenar energía elástica que posteriormente es liberada esta energía elástica. Les comentaba esto porque el almacenar la energía potencial es una buena opción. Y, por ejemplo, como les comentaba en el salón de clases, cuando una persona, vamos a suponer que hay una planta de producción solar, hay una planta de energía que se produce a través del sol. ¿Y qué pasa? Que la irradiación máxima ocurre de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Y en ese momento se empieza a generar una gran cantidad de energía eléctrica gracias al sol, por la cantidad de irradiación que éste tiene. Sin embargo, justamente en esas horas, resulta que se está generando energía de más. En ese momento, pues si no se toman cartas sobre el asunto, esa energía tiene que ser desperdiciada. ¿Qué es lo que hicieron algunos ingenieros en algunos artículos que se revisaron? Pues algo muy ingenioso. Algunos podrán decir, no, pues lo mandamos, ponemos un medidor bidireccional y le mandamos a Comisión Federal la electricidad. La realidad es que sí. Sin embargo, hay algunos trabajos, sobre todo en sistemas aislados, donde son casas que están en el desierto, que están en situaciones precarias para la vida social que llevamos comúnmente, donde pues CFE no tiene todavía ni planes de pasar por ahí. Lo que han hecho algunos investigadores es lo siguiente. Justamente a la hora de que hay más irradiación solar, por lo tanto, más generación de energía, lo que hacen es encender una bomba. Y esa bomba comienza a bombear agua a un tinaco que está elevado, obviamente. De tal manera de que cuando llegan las 12 de la noche, que es cuando se ha agotado la batería de la energía de las baterías, y que no hay sol, en ese momento es que esa agua que está almacenada la sueltan. Y al momento de caer esa agua, empieza a generar electricidad a través de una turbina. Aquí lo interesante es que, pues realmente, esa energía se puede almacenar
en forma potencial. Y si no hay energía, ¿y cuáles son las pérdidas que pudiera haber? Primero, la evaporación del agua, porque ahí el peso, pues la masa se ve afectada y por ende el peso. Pero también, pues el tema de las pérdidas en las tuberías, entre otras tantas cuestiones. Sin embargo, son algunas técnicas que son este tema de la energía potencial, es un tipo de energía el cual se puede almacenar sin tener tantas pérdidas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues regresando aquí nos dice el problema que ¿por qué se está reduciendo el rebote de la bola? Y esto es simple, pues a lo mejor ya todos lo dedujeron, pero pues es por las pérdidas que comienza a existir. Es decir, estas irreversibilidades donde a lo mejor el aire está jugando un papel muy importante, quizá los esfuerzos no son totalmente elásticos, más bien el comportamiento no es totalmente elástico de la bola, entre otros factores más. En conclusión, se debe a las irreversibilidades. Ahora bien, aquí hay algo interesante que nos dicen. Hay algunos tipos de fuerzas que se pueden considerar como energía potencial. Primero, el peso. El peso sí está muy relacionado con la energía potencial. Por lo tanto, decimos que el peso. La fricción. ¿La fricción está relacionada con la energía potencial? Desde luego que no, ya que la energía potencial depende solamente de dos variables. La primera es el peso y la segunda es el cambio de altura. En este caso, ¿no? Coloquialmente hablando, o el cambio de posición en la dirección de la gravedad, para ser más precisos. Entonces, la fricción, pues, ¿qué va a pasar? La fricción en realidad no tiene nada que ver con la energía potencial. La fuerza normal, las fuerzas normales me podrían, o más bien contribuyen a que haya energía potencial, pues la realidad es que no. Sin embargo, los resortes, ¿qué pasa? Los resortes sí podemos decir, o más bien podemos expresar esa energía elástica de un resorte como una energía potencial. Y ahorita vamos a ver por qué el peso y estos resortes sí los podemos catalogar como energías potenciales. Observen, en esta ilustración que se muestra, podemos apreciar un bloque que está a una altura de y. Como saben, ese bloque se puede trasladar de 1 a 2 o de 2 a 1, como ustedes deseen. Pero ¿qué va a pasar? Que justamente en ese traslado, como podemos ver, tenemos el peso por una altura. Justamente en ese traslado hubo un cambio de energía potencial. Y por ende podemos decir que hubo un cambio de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos apreciar de aquí? De aquí en adelante vamos a dejar de llamarle, bueno, más bien la energía potencial, no siempre la vamos a encontrar como el peso por una distancia, sino que también la vamos a representar ya de aquí en adelante, o al menos en este transcurso de esta unidad, como V. Y la V la vamos a representar, vamos a decir que es la energía potencial. Por lo tanto, esta ecuación que yo tengo aquí es exactamente la misma que esta ecuación que yo tengo aquí. Solamente que expresado ahora en términos de energía potencial. Cuando hablamos de energía potencial, hablamos de dos tipos de energía. El primero es el tipo de energía causado por un cambio de elevación, o el segundo también puede ser gracias a la deformación de un resorte. También es conocida como energía potencial a esto. Y veamos pues qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que ocurre. Veamos, nosotros tenemos un resorte el cual no está deformado. En el momento en el que este resorte se deforma, pues ¿qué es lo que está pasando? Está existiendo un trabajo. En este momento en el que el resorte se está deformando, observen qué es lo que pasa. El movimiento va hacia la derecha, el movimiento del bloque. Sin embargo, al tensarse el resorte va a ejercer una fuerza hacia la izquierda. Esto quiere decir entonces que vamos a tener un trabajo negativo.
Por lo tanto, ¿qué podemos apreciar aquí? El cambio de energía elástica que existe en este resorte también nos va a provocar un trabajo, como se puede apreciar. Por lo tanto, la energía elástica o la magnitud de la energía que nosotros podemos encontrar en un resorte está representada como V con subíndice E de elástica. Entonces, observen, pues de aquí en adelante sabemos que el cambio de energía elástica que se aprecia nos va a generar también un trabajo. Y para ser precisos, pues en realidad el trabajo que se ejerce de 1 a 2 no es otra cosa más que el área bajo la curva de la fuerza del resorte. Esto es lo que se conoce, o este es el trabajo que realizaría el resorte. Observen este par de ilustraciones. Resulta de que son 2 ilustraciones, estamos hablando de las mismas partículas, solamente hay un pequeño detalle, que podemos apreciar que esta partícula, para llegar a donde se encuentra, tuvo que pasar por trayectorias diferentes. Sin embargo, en esta partícula, para llegar a la trayectoria donde se encuentra, pasó por otra trayectoria adicional. Esto quiere decir entonces que si nosotros estamos analizando las energías, o más bien estamos analizando la energía potencial, vamos a caer en cuenta en lo siguiente. La energía potencial no depende de la trayectoria. Particularmente si yo agarré esta trayectoria, me vine por aquí, llegué aquí, o si me vine por aquí, llegué aquí, mientras estén a la misma elevación, la energía potencial va a ser exactamente la misma. Y como no depende de las trayectorias esta energía, entonces vamos a llamar que es un tipo de energía conservativa. Tipo de energía conservativa porque no depende de la trayectoria que recorrió. De hecho, aquí ya nosotros comenzamos a ver o comenzamos a introducir el término de energía conservativa, como se muestra aquí. Y vamos a ver también por qué se llama energía conservativa. En la figura que tenemos se muestra un émbolo y bueno, vamos a ver, pues qué pasa con este movimiento. Resulta de que lo que yo conozco aquí como datum es el inicio de mi energía potencial. De aquí para abajo, más bien de aquí para arriba, hay energía potencial, como se puede apreciar. Entonces, veamos cómo se conserva la energía. La energía se conserva por lo siguiente. Cuando tenemos la bola en el instante que se muestra, entonces aquí que la energía cinética en este instante 1 vale 0. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una energía potencial 1, que es el peso de esta esfera por su longitud. La longitud es la longitud de mi plano de referencia. Ahora bien, en el momento en el que esa esfera se suelta, pues vamos a tener una energía potencial. ¿Y qué va a pasar? Que gracias a esta energía potencial, vamos a poder llegar a lo siguiente. Es un medio de la masa. La masa es peso entre gravedad y vamos a tener lo que es 2 veces la gravedad por la longitud. ¿De dónde sale este término? Hay que recordar que la ecuación de la velocidad en caída libre es la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esta es la ecuación de la caída libre, de la velocidad en caída libre. Y al final, ¿qué va a pasar cuando llega al instante 2? Cuando llega al instante 2, nosotros vamos a tener una energía potencial de 0. Si yo sumo la energía potencial más la energía cinética, voy a tener WL igual que al sumar la energía potencial y la energía cinética en el instante 1. Y entonces podemos apreciar que la energía es la misma. Esta energía se conserva mientras no haya irreversibilidades. Por lo tanto, podemos decir que la energía en el instante 1, la energía potencial y la energía cinética, se conservan estas en el instante 2.
hay un detalle o hay un término nuevo que debemos de introducir que se llama energía mecánica. Y lo que conocemos como energía mecánica no es otra cosa más que la energía potencial más la energía cinética. Por lo tanto, es importante recordar este concepto. La energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Antes de pasar a la solución de problemas, los invito a que sigan revisando la presentación y vamos analizando. Recuerden que no podemos resolver problemas si no conocemos la teoría. Y antes de eso, se olvidaba un pequeño detalle. ¿Qué pasa también con los resortes? Ahorita nosotros vimos que a pesar de que esta figura se van por diferentes trayectorias, pues ¿qué va a pasar? Que mientras tengan la misma elevación, tienen la misma energía potencial. Pero vamos a imaginarnos que esta partícula de aquí está amarrada a un resorte. Al estar amarrada a un resorte y teniendo el mismo plano de referencia, ¿qué vamos a apreciar? Que la deformación del resorte va a ser exactamente la misma en ambos casos. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de mi origen aquí, si están en la misma posición, va a ser la misma de mi origen a este punto de aquí. Eso quiere decir de que particularmente si agarró esta trayectoria, a lo mejor llegó un momento en el que el resorte se estiró hasta este punto, pero al momento de crecer, o más bien de regresar, el resorte tiene una deformación final hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación elástica, o más bien la energía elástica, no va a depender tampoco de la trayectoria, simplemente va a depender de la deformación del resorte, nada más. Con esto concluimos la teoría y los invito a seguir estudiando. Vamos a seguir revisando más libros por si surgen más dudas. Cualquier duda, comentario o sugerencia, quedo a sus órdenes a través de Google Classroom o incluso también en las descripciones del video. Muchas gracias y que pasen un excelente día.